Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que casi nadie ha contado con claridad. La del joven que siempre estuvo en silencio dentro de una de las familias más poderosas y polémicas de Estados Unidos. No se trata de Donald Trump ni de la política tradicional, sino de Barron Trump y del motivo por el que, de repente, el mundo empezó a mirarlo con otros ojos. Lo que vas a escuchar a continuación puede cambiar por completo la imagen que tienes de él. Durante años, Barron Trump fue visto como una figura secundaria, casi invisible, siempre unos pasos detrás del apellido que llenaba titulares, debates y escándalos. Mientras sus hermanos mayores crecían frente a las cámaras, participaban en negocios familiares o se movían con naturalidad en los medios, Barron permanecía en silencio, apartado, protegido de forma casi obsesiva del foco público. Para muchos, ese silencio era interpretado como timidez, falta de interés o simplemente como la actitud normal de un adolescente rodeado de una presión mediática insoportable. Pero esa lectura superficial estaba lejos de la realidad. Detrás de esa imagen reservada se estaba formando un perfil completamente distinto. Barron William Trump nació el 20 de marzo de 2006 en Nueva York. En un entorno que combinaba lujo extremo, poder político y una exposición mediática sin precedentes. Desde muy pequeño vivió rodeado de conversaciones que la mayoría de los niños jamás escuchan. Decisiones de alto riesgo, estrategias políticas, negociaciones empresariales y figuras influyentes de todo el mundo. Sin embargo, a diferencia de otros hijos de líderes políticos, su infancia fue cuidadosamente blindada por su madre, Melania Trump, quien insistió en que su hijo tuviera una vida lo más normal posible dentro de lo extraordinario. Esa protección no significó aislamiento intelectual. Barron creció con una educación exigente, asistiendo a escuelas privadas de alto nivel académico y desarrollando una disciplina poco común para su edad. Fue criado en un entorno multilingüe, dominando el inglés, el esloveno y el francés, lo que amplió desde temprano su forma de entender el mundo y le permitió observar la realidad desde diferentes perspectivas culturales. Profesores y personas cercanas a la familia lo describieron siempre como un joven observador, reflexivo y con una inteligencia práctica que no necesitaba exhibirse para hacerse notar. Gracias por ver este video y si te gustan estas historias que casi nadie se atreve a contar, suscríbete al canal para ayudarme a seguir creando contenido de calidad. A medida que crecía, su figura comenzó a llamar la atención no solo por su impresionante estatura, que lo hacía destacar en cualquier sala, sino por algo mucho más sutil. Barron escuchaba más de lo que hablaba. Analizaba sin interrumpir y solo intervenía cuando tenía algo verdaderamente relevante que decir. En un entorno donde abundan las voces fuertes y los egos desbordados, esa actitud silenciosa empezó a convertirse en su rasgo más distintivo. Para su familia, Barron nunca fue simplemente el hijo menor, sino alguien con una capacidad poco común para comprender situaciones complejas sin necesidad de largas explicaciones. Con el paso del tiempo, ese silencio comenzó a generar curiosidad. ¿Quién era realmente Barron Trump? ¿Un joven protegido que huía de la vida pública o alguien que estaba preparándose en silencio para algo mucho más grande? Durante años, el público no tuvo respuestas claras, hasta que una figura inesperada, conocida por detectar talento donde otros no miran, rompió el silencio y puso a Barron en el centro de una conversación global. Y ese fue solo el comienzo de una historia mucho más profunda y sorprendente. Para entender por qué las palabras de Elon Musk sobre Barron Trump causaron tanto impacto, primero hay que profundizar en la formación real del joven. Lejos de los clichés y las suposiciones superficiales, Barron no creció siguiendo un guión preestablecido para los hijos de políticos. Mientras el apellido Trump abría puertas y generaba polémica, su desarrollo personal siguió un camino mucho más discreto y calculado.
Desde sus primeros años de escolarización, Barron asistió a instituciones educativas conocidas por su alto nivel académico y su enfoque en el pensamiento crítico. En Manhattan estudió en la Columbia Grammar and Preparatory School, donde rápidamente destacó no por buscar protagonismo, sino por su capacidad de absorber información y resolver problemas de manera lógica. Más tarde, durante la etapa en la Casa Blanca, continuó su educación en St. Andrews Episcopal School, un entorno que exigía disciplina, responsabilidad y un fuerte compromiso intelectual. Allí, según relatos de profesores y personal cercano, Barron mostró una notable facilidad para comprender conceptos complejos y una inclinación natural hacia la tecnología y el razonamiento estructurado. Cuando la familia se trasladó a Florida, Barron ingresó en Oxbridge Academy, una escuela privada competitiva que se define a sí misma como formadora de futuros líderes e innovadores. Fue en esta etapa donde su perfil comenzó a diferenciarse aún más del estereotipo del hijo de un expresidente. En lugar de buscar popularidad o atención, se concentró en el estudio, el deporte y el desarrollo personal. Su interés por la tecnología no era superficial ni basado en modas. Personas cercanas señalaron que pasaba horas analizando cómo funcionaban distintos dispositivos, desmontándolos, entendiendo su lógica interna y reconstruyéndolos para comprobar sus propias hipótesis. El papel de Melania Trump fue clave en este proceso. Férreamente protectora, decidió mantener a su hijo alejado del ruido político y mediático que rodeaba a la familia. Insistió en que Barron tuviera rutinas claras, límites definidos y un enfoque fuerte en la educación y el desarrollo cultural. Este equilibrio entre privilegio y disciplina moldeó una personalidad poco común. Barron aprendió desde joven a observar sin reaccionar de inmediato, a escuchar antes de opinar y a analizar las consecuencias de cada decisión. Una habilidad extremadamente rara incluso entre adultos con experiencia. A nivel personal, quienes lo conocieron en el ámbito escolar lo describen como reservado, pero no distante. No era el tipo de estudiante que dominaba las conversaciones, sino aquel cuya opinión, cuando finalmente se expresaba, obligaba a los demás a detenerse y pensar. Su dominio de varios idiomas no solo amplió su horizonte cultural, sino que también fortaleció su capacidad de empatía y comprensión global. Entendía que el mundo no se reduce a una sola narrativa, algo especialmente relevante para alguien que creció rodeado de debates políticos intensos y polarizados. Mientras el público seguía viéndolo como una figura silenciosa, en privado Barron estaba desarrollando una combinación poco común de inteligencia analítica, control emocional y curiosidad intelectual. Esa base sólida sería determinante cuando, años más tarde, entrara en contacto con una de las mentes más influyentes del mundo tecnológico. Sin que nadie lo notara, Barron Trump estaba dejando de ser solo el hijo menor de una familia famosa para convertirse en un observador estratégico. Preparado para entender y cuestionar el futuro que se estaba construyendo a su alrededor. El punto de inflexión llegó en un momento que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario. No fue una conferencia tecnológica ni un evento político cuidadosamente coreografiado. Fue una reunión social, una de esas escenas donde las cámaras captan sonrisas, apretones de manos y conversaciones triviales. Sin embargo, esa noche algo distinto ocurrió, algo que no pasó desapercibido para un hombre conocido por detectar potencial donde otros solo ven ruido. Elon Musk había estado observando en silencio. Acostumbrado a evaluar personas con rapidez, Musk no se deja impresionar por títulos, apellidos ni apariencias. En medio de un ambiente cargado de figuras influyentes, su atención se desvió hacia un joven que no buscaba destacar, que no hablaba más alto que los demás ni intentaba llamar la atención. Barron Trump estaba allí, moviéndose con calma, escuchando, analizando, comportándose más como un estratega que como un invitado más.
La primera señal de alerta para Musk no fue la estatura imponente de Barron, que ya de por sí lo hacía destacar físicamente, sino su lenguaje mientras otros corporal reaccionaban de forma impulsiva o exagerada. Barron mostraba una compostura poco habitual para su edad. Observaba las interacciones, evaluaba las dinámicas de poder y parecía entender el contexto sin necesidad de explicaciones. Para alguien como Musk, entrenado durante décadas para leer patrones humanos, aquello era imposible de ignorar. La verdadera sorpresa llegó cuando ambos terminaron sentados uno al lado del otro y comenzaron a hablar. No fue una conversación superficial ni un intercambio de frases educadas. Según el propio Musk, Barron no formuló preguntas vacías ni buscó impresionar. Cuestionó ideas, planteó escenarios alternativos y demostró una comprensión profunda de temas que normalmente requieren años de estudio y experiencia. Inteligencia artificial, educación tecnológica, gobernanza digital y el impacto real de la innovación en la sociedad aparecieron en la conversación de forma natural. Musk quedó desconcertado, no por la información en sí, sino por la forma en que Barron pensaba. No repetía discursos aprendidos ni opiniones heredadas. Razonaba desde la lógica, conectaba conceptos y analizaba consecuencias a largo plazo. Musk admitió más tarde que le sorprendió la madurez intelectual del joven. Incluso bajo sus propios estándares, conocidos por ser extremadamente altos. Para él, no estaba hablando con el hijo de un expresidente, sino con una mente joven que ya operaba a un nivel poco común. Las imágenes de ambos conversando comenzaron a circular rápidamente por Internet. En cuestión de horas, las especulaciones se multiplicaron. Algunos hablaban de conspiraciones políticas, otros de proyectos secretos, startups futuristas o alianzas inesperadas. El silencio inicial de Musk solo alimentó el misterio. Cuando finalmente decidió pronunciarse, lejos de apagar el fuego, lo avivó aún más al describir a Barron como alguien con una intensidad silenciosa y una curiosidad genuina que rara vez se ve, incluso entre adultos consolidados en la industria tecnológica. Las palabras de Musk provocaron un efecto inmediato. La percepción pública de Barron Trump comenzó a cambiar. Ya no era visto únicamente como el joven reservado que permanecía a la sombra de su familia, sino como un observador inteligente que había estado aprendiendo en silencio durante años. Que una figura como Elon Musk hablara de él con respeto intelectual fue suficiente para que muchos se preguntaran qué más había estado pasando desapercibido frente a los ojos del mundo. A partir de ese momento, comenzaron a encajar piezas que durante años habían pasado desapercibidas. Personas cercanas al entorno de Donald Trump empezaron a reconocer en privado algo que nunca antes se había dicho en voz alta. Barron no solo observaba, también influía. No desde un cargo oficial ni desde un micrófono, sino desde conversaciones discretas, comentarios precisos y una comprensión sorprendentemente clara de cómo pensaba una generación que la política tradicional no lograba alcanzar. Mientras muchos estrategas seguían apostando por métodos clásicos de campaña, Barron veía un problema evidente. Los jóvenes no confiaban en los discursos rígidos, en los mensajes ensayados ni en los grandes medios que repetían los mismos formatos desde hacía décadas. Según personas del círculo familiar, fue Barron quien insistió en que su padre debía abandonar parte de ese esquema obsoleto y aparecer en espacios donde las conversaciones fueran largas, directas y sin filtros. Plataformas que los jóvenes ya consumían a diario, como los podcasts de formato extendido, se convirtieron en el centro de su recomendación. La idea no fue bien recibida al principio. Asesores políticos experimentados consideraban arriesgado exponerse a conversaciones sin guión, donde no había control absoluto del mensaje. Sin embargo, Barron entendía algo que muchos profesionales pasaban por alto. La nueva generación no buscaba perfección, buscaba autenticidad. Prefería escuchar ideas desarrolladas con matices, dudas y contradicciones antes que eslogans vacíos.
Cuando finalmente se apostó por ese enfoque, los resultados fueron imposibles de ignorar. La conexión de Donald Trump con los votantes jóvenes empezó a aumentar de forma notable. No porque hubiera cambiado su esencia, sino porque el canal de comunicación había cambiado. Barron había identificado correctamente dónde estaba la atención y cómo funcionaba el lenguaje de su generación. Según testimonios de miembros cercanos a la campaña, sus sugerencias no eran impulsivas ni ingenuas. Analizaba tendencias en redes sociales, observaba patrones de consumo de contenido y entendía cómo se formaban las opiniones en entornos digitales. Incluso voces externas comenzaron a reconocer su influencia. Figuras ajenas al círculo republicano admitieron públicamente que Barron mostraba una astucia política poco común, comparable o incluso superior a la de asesores con décadas de experiencia. No se trataba de ideología, sino de estrategia y lectura social. Barron parecía entender que el poder ya no residía solo en los discursos oficiales, sino en la capacidad de adaptarse a nuevas formas de comunicación. Lo más llamativo era que todo esto ocurría sin que él buscara protagonismo. No daba entrevistas, no aparecía en ruedas de prensa ni reclamaba reconocimiento. Su papel era el de un estratega silencioso, alguien que observa el tablero completo antes de mover una sola pieza. Esa combinación de discreción y efectividad empezó a generar una pregunta inevitable. Si Barron ya era capaz de influir de esta manera sin ocupar un cargo formal, ¿hasta dónde podría llegar si algún día decidiera dar un paso al frente? La conversación que terminó de redefinir la imagen de Barron Trump fue mucho más profunda de lo que cualquiera imaginó en un primer momento. Cuando Elon Musk decidió finalmente hablar con más detalle, dejó claro que aquel intercambio no giró en torno a política partidista ni a estrategias de poder tradicionales. Lo que realmente ocurrió fue un choque de ideas sobre el futuro de la humanidad, la tecnología y la responsabilidad de quienes están llamados a liderar el próximo salto civilizatorio. Según Musk, Barron mostró un interés poco común por la inteligencia artificial, no desde el entusiasmo ingenuo ni desde el miedo exagerado, sino desde una postura analítica y ética. Preguntó cómo garantizar que los sistemas de IA no reproduzcan sesgos culturales. Cómo evitar que la tecnología profundice las desigualdades educativas y de qué manera podría utilizarse para democratizar el acceso al conocimiento. No eran preguntas abstractas. Barron planteaba escenarios concretos, consecuencias reales y posibles soluciones, demostrando que no pensaba en el corto plazo, sino en estructuras sostenibles. Uno de los momentos que más impactó a Musk fue cuando Barron propuso modelos de educación apoyados en tutores virtuales basados en principios éticos claros, capaces de adaptarse a contextos culturales distintos sin imponer una visión única del mundo. Para Musk, escuchar ese nivel de razonamiento en alguien tan joven resultó desconcertante. No se trataba solo de inteligencia técnica, sino de una comprensión profunda del impacto social de la innovación. La conversación avanzó hacia el cambio climático y el uso estratégico de la tecnología para responder a crisis globales. Barron sugirió integrar redes satelitales con sensores medioambientales en tiempo real, creando sistemas capaces de detectar amenazas climáticas de forma temprana incluso en zonas remotas. Musk reconoció que la idea no solo era visionaria, sino técnicamente viable, que un joven fuera capaz de conectar conceptos de infraestructura global, datos en tiempo real y acción climática dejó una impresión duradera. Más allá de las ideas específicas, lo que realmente distinguía a Barron era su forma de expresarlas. No hablaba con arrogancia ni con la necesidad de demostrar superioridad. Escuchaba, analizaba y luego respondía con precisión. Musk describió esa actitud como una confianza silenciosa, propia de alguien que sabe exactamente de qué está hablando y no necesita levantar la voz para ser escuchado. Esa combinación de calma, profundidad y visión a largo plazo es extremadamente rara, incluso entre líderes consolidados. Para Musk, aquel encuentro no fue una simple anécdota social,
representó la confirmación de que una nueva generación de pensadores está emergiendo lejos del ruido mediático, preparada para abordar problemas complejos con herramientas nuevas y una ética distinta. Barron Trump, hasta entonces visto como una figura secundaria, se reveló como alguien que estaba reflexionando seriamente sobre los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Y esa revelación marcó un antes y un después en cómo el mundo comenzó a percibirlo. Después de esas revelaciones, la figura de Barron Trump dejó de ser interpretada como una simple curiosidad mediática y empezó a ser vista como un símbolo de algo mucho más amplio. No era solo la historia de un joven brillante, sino el reflejo de un cambio generacional que avanza silenciosamente mientras el mundo sigue mirando a las mismas figuras de siempre. Barron representaba una nueva forma de liderazgo, una que no se construye a base de ruido, escándalo o exposición constante, sino desde la observación, el análisis y la preparación a largo plazo. A diferencia de muchos jóvenes que crecen bajo la sombra de apellidos poderosos, Barron no parecía interesado en heredar un papel predeterminado. Su camino comenzó a tomar forma cuando decidió matricularse en la Universidad de Nueva York. Una elección que sorprendió a muchos. En lugar de refugiarse en entornos cerrados o de escapar por completo del foco público, optó por permanecer en una ciudad exigente, diversa y profundamente competitiva. Allí, lejos de los discursos políticos y del circo mediático, empezó a construir una identidad propia basada en ideas y no en privilegios. Compañeros y personas de su entorno académico lo describieron como alguien que escucha atentamente, participa con argumentos sólidos y evita imponer su opinión. Cuando habla, lo hace con calma y precisión, logrando captar la atención sin necesidad de alzar la voz. Esa actitud refuerza la imagen que Elon Musk había trazado, la de un pensador sereno, consciente del peso de sus palabras y del impacto que pueden tener en un mundo saturado de opiniones impulsivas. Lo más significativo es que Barron parece comprender algo esencial. El futuro no pertenece necesariamente a quienes buscan protagonismo inmediato, sino a quienes se preparan para comprender sistemas complejos y actuar con responsabilidad. Mientras muchos se obsesionan con la fama, él ha elegido el camino de la introspección y el aprendizaje. Esa decisión, en un contexto dominado por la inmediatez, lo convierte en una figura atípica y potencialmente transformadora. Si las observaciones de Elon Musk son una señal fiable, Barron Trump podría desempeñar un papel clave en la intersección entre tecnología, educación y liderazgo ético. No necesariamente como político tradicional, ni como empresario mediático, sino como alguien capaz de conectar ideas, personas y soluciones a problemas globales. Su historia apenas comienza, pero ya ha demostrado que el silencio no siempre es ausencia, a veces es preparación. El mundo está acostumbrado a subestimar lo que no hace ruido. Barron Trump ha crecido precisamente en ese espacio, observando, aprendiendo y afinando una visión que pocos vieron venir. Si decide algún día dar un paso al frente, no será como una sorpresa improvisada, sino como el resultado lógico de años de reflexión silenciosa. Y quizá entonces muchos entenderán que lo más importante siempre estuvo ocurriendo fuera del foco.